En julio de 1209, un ejército con cruces cosidas al pecho entra en una ciudad cristiana y la convierte en humo. No es un puerto levantino ni una frontera con el Islam. Es Béziers, con sus campanas llamando a misa, sus calles de piedra caliente, sus puertas defendidas por hombres bautizados, sus iglesias abiertas como refugio. Afuera hay estandartes que hablan de salvación. Adentro, la salvación se mezcla con el saqueo. La escena es imposible porque no encaja en el relato cómodo de ellos contra nosotros. Aquí nosotros cae sobre nosotros y la fe no detiene la mano. Béziers es el primer gran golpe de la cruzada albigense, una guerra bendecida por Roma para arrancar una impureza percibida dentro de la propia cristiandad latina. Pero el Languedoc no ofrece una línea limpia. Hay obispos y parroquias, nobles con lealtades locales y una presencia cátara significativa, irregular, entrelazada con familias, clientelas y ciudades. Precisamente por eso la región inquieta. Cuando la unidad se vuelve obsesión, la ambigüedad deja de ser un hecho social y pasa a parecer una amenaza. La cruzada no llega solo con teología, llega como mecanismo, indulgencia, prestigio, botín, oportunidad de conquista sin cruzar el mar, un incentivo espiritual que no excluye el apetito material. Predicar había fallado, la presión había escalado, y el sur, políticamente fragmentado, ofrecía un mapa de señoríos donde castigar a una ciudad podía ser también reordenar un territorio. Así, lo que se anunciaba como medicina moral empieza a comportarse como una herramienta de dominio. El metal de las espadas brilla con el mismo sol que ilumina campanarios. Por eso Béziers resulta intolerable. No es una fortaleza herética separada del resto, sino un cuerpo urbano donde nombres, juramentos y ritos se mezclan demasiado. Los cruzados exigen entregas. La ciudad no acepta rendirse en esos términos. Y en esa negativa se abre la trampa que define todo lo que sigue. Si culpables y fieles están juntos, la justicia puede deslizarse en cualquier momento hacia el castigo colectivo. En el campamento la negociación existe, pero la negociación es frágil cuando alrededor hay miles de hombres armados, cansados, excitados por la promesa de mérito y recompensa. Las crónicas no permiten fijar cada gesto, pero sí el punto de fractura. Las discusiones sobre liberar a quienes se creían católicos aún no habían concluido cuando el asalto se precipitó, no como una escena solemne de mando perfecto, sino como una avalancha disparada por los de abajo, atacantes de bajo rango, camp followers, hombres para quienes una muralla es un reto físico y una ciudad un premio. La entrada ocurre con la violencia rápida de lo improvisado, escaleras contra piedra, cuero tensado en correas, gritos de «a las armas», que no necesitan liturgia. Un muro cruzado cambia el mundo en minutos. Una ciudad que se defendía como comunidad se convierte en un laberinto de huida. Las campanas, cuando suenan, lo hacen tarde. No convocan a un milagro, sino a un refugio humano. Las puertas de las iglesias se tragan cuerpos y respiraciones. El aire se espesa con humo y polvo. La piedra, fría en la sombra, no protege del hierro. Lo que sigue se conoce por la forma en que el poder quiso contarlo. En el informe superviviente enviado al Papa Inocencio III, los legados describen que el impulso del ataque se desbordó antes de que los jefes terminaran de tratar el asunto de los supuestos católicos y, una vez dentro, presentan el resultado como un castigo total, sin distinciones, atribuido a la voluntad divina. La frase que deslizan, que los suyos no perdonaron a nadie, es más que una jactancia, es la confesión de un fracaso de control, convertido en victoria moral. Cuando el relato oficial necesita pureza, la realidad ofrece confusión, y cuando la realidad ofrece confusión, el relato oficial la aplasta con una palabra: venganza. Con el tiempo, Caesarius de Heisterbach fijará la pesadilla en una anécdota célebre sobre la imposibilidad de distinguir fieles de disidentes y la salida brutal a esa duda. No conviene leer esa línea como una orden de campo firmemente probada, sino como una lección pulida después. Cuando la clasificación falla, el terror ofrece una solución simple, y eso importa más que la literalidad de la frase, porque en Béziers
el principio ya ha entrado en acción. Luego viene el fuego, que es la forma más simple de convertir una ciudad en mensaje. Tras el saqueo, Béziers es despojada y quemada. La piedra ennegrece. El aire sabe a ceniza, las calles pierden su nombre y quedan como pasillos de ruina. Ese día, la cruzada descubre que puede producir obediencia no solo venciendo, sino aterrando, y el sur entiende que el umbral sagrado no detiene a un ejército que se cree autorizado a limpiar el mundo. La noticia sale de la ciudad antes que cualquier carta. En las tierras vecinas, donde los mercados aún abren, y las campanas aún ordenan la jornada, empieza a instalarse una sospecha nueva. Si Béziers pudo ser tratada así, nadie puede sentirse del todo a salvo. El humo de Béziers no se queda en Béziers, viaja, se pega a la ropa de quienes escapan, se instala en los relatos entrecortados en las posadas, entra en los patios de los castillos y en las plazas donde aún se pesa el grano. No hace falta contar cifras para que el mensaje funcione. Una ciudad cristiana ha sido tratada como un cuerpo culpable, y cuando el miedo llega primero, la doctrina llega después, casi como excusa. En el Languedoc, antes de que la cruzada lo nombre problema, ya existe una normalidad inestable. La región es cristiana, pero no uniforme. Obispos y sacramentos conviven con señoríos celosos de su autonomía, y con una presencia cátara significativa, irregular, demasiado cerca de la vida cotidiana. No está aparte, está dentro. Y, cuando el poder empieza a mirar la unidad como prueba visible de obediencia, esa proximidad deja de parecer convivencia y empieza a parecer encubrimiento. Los eclesiásticos hostiles leen esa proximidad como contagio. En textos como los de Caesarius, la disidencia aparece como una infección que se extiende por ciudades y casas nobles, una mancha que vuelve sospechoso al vecino y al patrón. Así, lo ambiguo deja de ser una dificultad de gobierno y pasa a ser un peligro moral que exige ser expuesto. Durante años, la corrección intenta la vía de la palabra, misiones, predicadores, presión sobre los grandes señores, llamados a cooperar. Pero el sistema local tiene sus propias leyes. Un conde puede escuchar, prometer, aplazar. Un vizconde puede proteger por conveniencia sin proclamarse disidente. Una ciudad puede jurar fidelidad a la Iglesia y aún así no entregar a ciertos vecinos. Cada capa de autoridad bloquea a la otra. La fe está en todas partes, pero la obediencia no. En 1208, la violencia rompe el equilibrio con una muerte que funciona como disparador. El legado papal, Pedro de Castelnau, es asesinado. La indignación en Roma se endurece y el Papa Inocencio III eleva el conflicto a cruzada. No se trata solo de castigar un crimen, se abre una herramienta jurídica y emocional que cambia el tamaño de todo. Con el estatus de cruzada llegan privilegios espirituales comparables a los de ir a Jerusalén, y con esos privilegios llega una multitud que no necesita cruzar mares para sentirse heroica. La distancia se acorta, la tentación crece. Hombres del norte toman la cruz y marchan hacia otra tierra cristiana. Sus armaduras y arreos no son abstracciones, remaches, cuero engrasado, manos agrietadas por el viaje, cuchillas que se afilan en piedras húmedas al amanecer. Para muchos, el sur es una promesa doble, salvación sin el Mediterráneo y oportunidad en un territorio donde la autoridad local parece dividida. Convicción y ambición no se excluyen, se alimentan. Cuando se fusionan, el conflicto deja de ser corrección y empieza a comportarse como reordenamiento. La presión no cae primero sobre todos por igual. Raimundo VI de Toulouse, señalado durante años por tolerancia o protección de la herejía, busca acomodo antes de convertirse en el blanco principal. En una política regional hecha de cálculo y supervivencia, un gran señor puede preferir la humillación a la ruina. Ese desplazamiento empuja el golpe hacia otros dominios, sobre todo los de Raimundo Roger Trencavel, vizconde de Besiers y Carcassona. Trencavel no necesita ser presentado como cátaro para resultar peligroso. Basta con que gobierne tierras donde el catarismo es fuerte y donde la autonomía local todavía pesa. Así, la cruzada encuentra su primer corredor de conquista. Béziers, ya quemada, demuestra que el castigo puede funcionar como instrumento. Carcassona, la siguiente,
entiende lo que significa escuchar la palabra ejemplo en boca de un ejército. Las ciudades cercanas observan el mapa como quien mira una garganta. El aire entra, pero parece que puede dejar de entrar en cualquier momento. Cuando los cruzados se plantan ante Carcasona, la escena no necesita adornos teatrales para ser insoportable. Un ejército es una infraestructura móvil. Animales, tiendas, carros, un ritmo de hambre, calor, sed, enfermedad. Dentro de una ciudad sitiada, el cuerpo se vuelve medida política. El agua se vuelve más valiosa que los juramentos. Las calles se estrechan con gente que no sabe si es fiel o sospechosa a ojos ajenos, porque la palabra sospechosa ya no describe ideas, describe destinos. La caída de Carcasona llega pronto. Trencabel queda atrapado en el nuevo orden que Bessières inauguró. No basta con afirmar lealtad cristiana cuando la guerra ya se ha convertido en mecanismo de posesión. El vizconde es apresado y muere en cautiverio poco después, un final que concentra la lógica del momento. La autoridad local se puede decapitar sin necesidad de probar, uno por uno, los grados de herejía de cada súbdito. Lo que se gana no es solo una victoria moral, se gana un espacio gobernable. De esas ruinas políticas empieza a afirmarse un nombre, Simón de Montfort. Su ascenso importa no solo por el mando militar, sino porque alrededor de ese mando empiezan a ordenarse derechos, posesiones, obediencias. En el papel, la guerra sigue hablando de corrección doctrinal. En la práctica, cada avance la acerca más a otra cosa. El sur, que antes podía ganar tiempo negociando en varias capas, descubre que ahora tiene delante una fuerza menos interesada en comprender que en sustituir. Bessières mostró lo que el terror puede hacer a una ciudad, Carcasona lo que puede hacer a un señorío. Y, a medida que hombres como Montfort se afirman sobre lo conquistado, la guerra empieza a dejar tras de sí algo más duradero que el humo, una autoridad nueva que busca volverse normal. La cruzada no solo deja ceniza, deja papeles. Tras la caída de Carcasona, la guerra empieza a producir un nuevo tipo de sonido, más silencioso que el choque del hierro, plumas raspando pergamino, sellos de cera hundiéndose con presión lenta, inventarios, juramentos reescritos. En fortalezas que aún huelen a humo, aparecen escribanos junto a hombres armados, y el territorio cambia de dueño con la misma calma con la que se firma un contrato. Afuera, los caminos siguen llenos de refugiados. Adentro, la autoridad se vuelve legible. Simón de Montfort empieza a concentrar esa transformación, no porque la provoque él solo, sino porque en su figura, la cruzada deja de ser solo irrupción armada y empieza a aparecer continuidad, mando, posesión, utilidad. Una ciudad que duda aprende que la duda se paga. Un señor que negocia descubre que la negociación ya no abre tiempo, sino que mide si todavía sirve. El lenguaje oficial sigue hablando de restauración cristiana. La experiencia cotidiana empieza a sentir otra cosa. El sur responde como puede, con alianzas, con resistencias puntuales, con cálculos desesperados. La región no es un bloque rebelde, es una geografía de lealtades fragmentadas. Precisamente por eso, la cruzada avanza con facilidad cuando encuentra fisuras. Una plaza entrega rehenes para evitar ser ejemplo. Otra cierra puertas porque no entiende que la puerta ya no es negociación, sino desafío. En cada caso, el conflicto se aleja un poco más del objetivo declarado de corregir creencias y se acerca al objetivo real que va emergiendo: decidir quién manda. En ese punto, la guerra necesita legitimidad externa para ser detenida, y esa legitimidad aparece desde el otro lado de los Pirineos. Pedro II de Aragón, rey cristiano con intereses y vínculos en el sur, se mueve en un terreno donde la política y la piedad se mezclan con peligro. Su intervención no es una novela moral, es una reacción de soberanía en un espacio donde el poder se está redistribuyendo bajo bandera sagrada. Cuando un rey entra en escena, la cruzada deja de parecer una corrección regional y empieza a parecer una disputa por el mapa. La colisión llega en 1213, en Muret. El choque no necesita adornos épicos para ser decisivo. Polvo levantado por cascos, cuero apretado en correas, calor sobre metal, cuerpos que pesan más cuando caen. La coalición meridional, apoyada por Aragón,
es derrotada. Pedro II muere en la batalla. El hecho es simple y brutal en sus consecuencias. El sur pierde un escudo político. La cruzada gana la prueba de que puede vencer no solo a ciudades, sino a una arquitectura de alianzas. A partir de ahí, el miedo necesita menos demostraciones. Donde antes una villa podía imaginar arbitrajes, ahora imagina el humo de Béziers como destino plausible. Se predica la unidad mientras se fijan nuevas lealtades y nuevas dependencias. Una cosa protege a la otra. La herejía sigue nombrando el peligro. El control empieza a decidir qué hacer con él. Pero el sur no se vacía de resistencia. La guerra, convertida en mecanismo, genera su propio desgaste. Una ocupación prolongada necesita abastecimiento, vigilancia, castigos, acuerdos rotos. Las ciudades, incluso derrotadas, conservan memoria política. Saben quién era su señor, quién cobraba impuestos, quién garantizaba costumbres, y cuando la cruzada se presenta como corrección moral, esa memoria se vuelve una grieta por donde vuelve a entrar la rebelión, no como ideal, sino como necesidad. En 1217, Toulouse, el corazón urbano y simbólico del condado, vuelve a encenderse. Raimundo VI y su hijo Raimundo VII regresan al tablero, y la ciudad se convierte en un punto de fricción donde la cruzada ya no puede apoyarse solo en el terror inicial. La resistencia no se narra con heroísmo limpio, se narra con hambre, con guardias en puertas, con calles que aprenden a distinguir el sonido de pasos armados. El sitio se alarga, la guerra se vuelve lenta, y en la lentitud se pierde el control que en Béziers se perdió en horas, pero ahora a escala mayor. Simón de Montfort asedia Toulouse, y ahí la máquina muestra otra vulnerabilidad. La violencia no siempre produce obediencia, a veces produce obstinación. En 1218, Montfort muere durante el asedio, alcanzado por un proyectil lanzado desde la ciudad. No es una muerte que cierre nada, es una interrupción. El símbolo cae, pero el dispositivo permanece. Legados, nobles cruzados, promesas de tierras, el respaldo moral que convierte cada resistencia en sospecha. El sur celebra la ausencia, el norte busca reemplazo. El conflicto continúa, y con el tiempo se vuelve claro que el impulso inicial no basta. Concilios, repartos y decisiones formales pueden bendecir lo ganado, pero no alcanzan para apagar ciudades ni para volver estable lo inestable. Lo que Béziers inauguró necesita ahora una continuidad más pesada que el fervor de los primeros avances. La guerra empieza a buscar un respaldo capaz de durar. Cuando el terror inicial deja de resolverlo todo y las resistencias reaparecen, la pregunta cambia. Ya no es solo cómo castigar una disidencia, sino quién puede convertir la conquista en duración. El sur empieza a sentir que la amenaza no llega únicamente en forma de incendio, sino también como una fuerza más lenta, más paciente, capaz de avanzar pieza por pieza. Tras la muerte de Simón de Montfort, el silencio no trae paz, trae vacío administrativo, y el vacío en una guerra así no dura. Los hombres cambian, pero la máquina ya aprendió a sostenerse. Indulgencias, confiscaciones, castillos entregados, juramentos reescritos. En el sur, algunos lugares respiran como si la presión hubiese cedido. En el norte, otros se mueven como si la presión solo hubiera cambiado de manos. La cruzada no necesita un héroe, necesita continuidad. Esa continuidad aparece primero como desgaste. Los asedios vuelven a ser rutina, madera que cruje en andamiajes, cuerdas húmedas, hierro con costra de óxido, barro pegado a botas. La población urbana paga con lo único que siempre tiene a mano: pan, agua, miedo. Cada ciudad que se recupera o resiste se convierte en prueba de que el terror inicial no fue un final, sino un método que exige repetición para seguir funcionando. Y repetir cuesta. ¿Cuesta hombres? Cuesta dinero, cuesta legitimidad. Por eso, el conflicto se desliza hacia una solución más grande que cualquier vizconde o conde: la corona francesa. Una cruzada prolongada necesita un respaldo que no sea solo espiritual, sino estatal. Cuando el rey entra,
La guerra cambia de temperatura. Ya no es únicamente una expedición de señores del norte con permiso papal. Es una operación que puede absorber territorios con la calma de quien dibuja límites en un mapa. La fe sigue siendo el idioma oficial, pero el acento empieza a ser político. En 1226, el rey Luis VIII baja al sur con un ejército real. El metal ya no brilla solo por fervor. Brilla por logística, donde la cruzada había sido a veces voraz e irregular. El poder real puede ser paciente y metódico. Ciudades y plazas caen o negocian bajo una presión distinta, más pesada. La resistencia ya no se enfrenta únicamente a la amenaza de ser ejemplo, sino a la certeza de quedar dentro de una nueva estructura que no se retira cuando termina la temporada de guerra. Y cuando Luis VIII muere ese mismo año, la campaña no se evapora, continúa bajo la regencia, como continuidad de Estado. El punto de inflexión llega en 1229 con el tratado conocido como Meo París. La tinta sella lo que el fuego abrió. Raimundo VII de Toulouse se somete en condiciones duras, concesiones territoriales, obligaciones de perseguir la herejía, símbolos de dominación que se vuelven visibles en piedra. Se ordenan demoliciones de fortificaciones, se remodela la capacidad de una ciudad para decir: no, no es una conversión del corazón. Esa idea es demasiado limpia, es un reajuste de poder. Las murallas bajan, y con ellas baja la autonomía. En el papel, todo se presenta como corrección y reintegración. En las calles, se siente como invasión legal. Los espacios donde antes la mezcla podía sostenerse, familias, clientelas, vecindarios enteros, quedan más expuestos. La claridad doctrinal ya no aparece solo como sermón, empieza a organizar vigilancia, y la unidad deja de ser promesa para convertirse en rutina impuesta. A partir de la década de 1230, la represión se formaliza aún más con la Inquisición papal, especialmente activa en el sur. No llega como desborde, sino como procedimiento: visitas, interrogatorios, listas, registros de nombres. El golpe no siempre cae con espada. A veces basta una citación. La vida cotidiana aprende a medir palabras, y la disidencia empieza a tratarse menos como error del alma que como problema de orden. El espacio se estrecha por ambos lados. Desde arriba, la monarquía francesa afianza su influencia sobre Languedoc. Abajo, la presencia cátara que había sobrevivido incrustada en la vida local se encoge, se oculta, busca altura y distancia. No desaparece de golpe, persiste donde todavía quedan protección, piedra y tiempo. La guerra, que había empezado con humo urbano, empieza a subir hacia la roca. Entre los nombres que quedan en pie, uno pesa cada vez más: Montsegur, refugio fortificado asociado a los últimos focos cátaros. Allí ya no hará falta una gran ciudad para demostrar autoridad. Bastará con alcanzar lo que durante años pareció demasiado alto, demasiado áspero, demasiado lejos. El sur, más sometido y más vigilado, entra en otra clase de miedo, no el de la irrupción, sino el de la espera. Cuando el poder aprende a tener paciencia, el cerco deja de ser episodio y empieza a parecer destino. Y en torno a esa piedra, la mano todavía no se cierra, pero ya se está levantando. El asedio de Montsegur no suena como una batalla épica, suena como espera. En 1243, en un promontorio rocoso de l'Ariège, la guerra, ya más estatal que cruzada itinerante, se posa sobre una fortaleza asociada a los últimos núcleos cátaros. No es una gran ciudad que pueda arder para servir de ejemplo inmediato. Es piedra, altura, viento, caminos estrechos. Precisamente por eso importa. Si el nuevo orden puede subir hasta aquí, puede llegar a cualquier parte. Abajo, el campamento se organiza como una oficina armada. Guardias, turnos, abastecimiento, carpintería, ingeniería. La violencia no necesita desbordarse como en Béziers. Ahora se administra. La Iglesia y la corona no solo buscan derrotar una posición, buscan demostrar que ya no existe un afuera donde la disidencia pueda respirar. El objetivo declarado sigue siendo purificar la fe. La función real es cerrar el mapa. Arriba, la vida se reduce, el agua se vuelve cálculo, la comida, ración, la leña,
tesoro. El invierno no es un decorado. Es un enemigo neutral que desgasta a todos. Lo que antes se decidía en plazas y salones ahora se decide en el ritmo del hambre y la fatiga. Y sin embargo, la fortaleza resiste el tiempo suficiente para obligar al asedio a mostrar su verdadera naturaleza. No es una corrección rápida, es una clausura lenta. Con el paso de los meses, la presión se concentra, la ingeniería encuentra rutas, los sitiadores estrechan el perímetro, el cerco se vuelve una mano que se cierra. Cuando el poder aprende a esperar, el margen moral se hace más pequeño, no más grande. La negociación llega no como pacto entre iguales, sino como contabilidad final, condiciones de rendición, plazos, excepciones. En este punto, la guerra ya no necesita el caos para destruir la distinción entre culpable e inocente. Le basta con imponer una distinción nueva, decidida por tribunales y juramentos. En marzo de 1244, Montségur cae. La caída no es un relámpago como Béziers, es una puerta que se abre después de meses de presión. Y entonces ocurre la escena que el lenguaje oficial intenta domesticar, una selección entre quienes se someten y quienes no. No hace falta inventar discursos ni dramatizar voluntades, basta con reconocer el mecanismo. Cuando la autoridad exige abjuración y la disidencia se ha vuelto, además de teológica, un delito de orden, la salida limpia deja de existir para muchos. Lo que sigue se recuerda como la ejecución por fuego de un gran grupo de cátaros vinculados a la fortaleza, un episodio que la memoria posterior convirtió en signo de clausura. Los números varían según la narración y no alteran lo esencial. La autoridad muestra que no solo conquista piedra, también fija el destino de los cuerpos. La muerte entra en el procedimiento. En los años siguientes, lo que queda del movimiento se fragmenta, no desaparece como si se apagara una vela, se encoge, se desplaza a redes más pequeñas, a escondites, a rutas de mensajeros, a silencios familiares. Pero el espacio que antes permitía esa mezcla, la ambigüedad social del Languedoc, la protección interesada de señores, la distancia práctica del poder central, ya no existe igual. La administración ha subido a la montaña y ha bajado con listas. La corona ha aprendido el sur como territorio gobernable. Y la Inquisición, con su disciplina documental, convierte la sospecha en una tecnología de control. La victoria, por eso, no se siente solo como triunfo religioso, se siente como incorporación. La lengua oficial sigue hablando de unidad, la experiencia concreta la mide en jurisdicciones, castillos sometidos y autonomía recortada. Los grandes señores meridionales pierden margen, las ciudades aprenden otra obediencia. El catarismo, sin el abrigo social y político que lo había protegido durante décadas, queda mucho más expuesto. Solo después, visto en conjunto, el proceso empieza a parecer inevitable, pero esa apariencia también es un producto de la victoria. Béziers había mostrado que el terror podía funcionar. Montségur confirma que también puede organizarse con paciencia. Entre una ciudad incendiada y una fortaleza rendida, el poder aprende a limpiar su propio relato mientras estrecha la realidad que deja detrás. La herida no queda solo en las doctrinas, queda en la forma que adopta la memoria. Lo ocurrido empieza a sobrevivir no como experiencia entera, sino como fórmula, como ejemplo, como episodio útil, para justificar lo ya hecho y para advertir lo que espera a quien resista. Así, lo que perdura no es solo el humo ni la piedra caída, sino una manera de contar, informes, crónicas, anécdotas, frases que circulan mejor cuanto más simplifican. El poder aprende a llamar justicia a lo que muchos vivieron como pánico, y esa traducción no borra la violencia, la vuelve transmisible. La frase que sobrevive no es la que se pronunció con seguridad, es la que funciona. Con Béziers, el siglo XIII fabrica un tipo de recuerdo que no depende de la precisión, sino de la utilidad, una historia capaz de justificar, aterrorizar y cerrar discusiones. Por eso, años después, el mundo repite la anécdota del «mátalos a todos», como si hubiese sido un decreto nítido. En realidad, lo más fiel a lo ocurrido es más frío,
y más inquietante. Nadie necesitó una orden perfecta para que la distinción humana se desplomara. Bastó una ciudad mezclada, una cruzada impaciente y un poder dispuesto a llamar justicia a la pérdida de control. Los documentos que quedan, cartas, informes, crónicas, no son ventanas limpias, son herramientas. El informe legatino a Inocencio III presenta el saqueo como triunfo providencial y al mismo tiempo deja escapar la grieta. El ataque se precipitó antes de terminar la discusión sobre liberar a quienes se creían católicos. Esa línea, breve, dice más que una escena teatral. Explica el mecanismo. La intención de discriminar existió, pero el asalto la volvió irrelevante. Y cuando lo irrelevante es la inocencia deja de ser categoría práctica. La maquinaria aprende rápido. El rumor de Bessières empieza a hacer trabajo antes de que lleguen nuevas columnas. Abre puertas, acelera cálculos, vuelve más persuasiva la mezcla de mérito espiritual y recompensa material. El mismo hecho circula por registros distintos: predicación, rumor, cancillería, ambición política, y en todos conserva algo útil: la prueba de que una ciudad mezclada puede ser castigada sin que la legitimidad se rompa. En las ciudades, el resultado no se vive como reforma, se vive como disciplina. Cuando la cruzada se vuelve Estado, la violencia cambia de forma: menos irrupción, más procedimiento. El miedo ya no necesita espada en cada esquina, le basta con la expectativa de lo que puede pasar si una comunidad es declarada resistente, ambigua, contaminada. La palabra herejía deja de describir solo una creencia, describe un tipo de enemigo interior que habilita confiscaciones, reemplazos de señorío, reordenamiento de lealtades. Ahí cambia algo más duradero que una campaña. La cruzada no persigue solo una doctrina, acostumbra a mirar la ambigüedad social como peligro administrable. No hace falta que todos sean disidentes para que todos midan sus gestos como si pudieran parecerlo. Bessières deja de ser solo un episodio y empieza a funcionar como sombra sobre decisiones posteriores. Bajo esa sombra, el Languedoc se estrecha, los señores locales pierden margen, las ciudades pierden defensas, y los antiguos equilibrios dejan de proteger como antes. La absorción no ocurre de un solo golpe, avanza por capas, cada una haciendo más estable la siguiente. Incluso la memoria queda reordenada. El relato oficial necesita que la violencia sea un acto de corrección, no un síntoma de fracaso moral. Por eso enfatiza la venganza divina y minimiza la confusión de la entrada, la imposibilidad de separar personas en una ciudad mixta, la velocidad con que la guerra degrada los límites que dice defender. A nivel humano, en cambio, la experiencia es más simple y más dura: refugios que no protegen, campanas que no detienen, cruces que no garantizan misericordia. Montsegur, décadas después, no corrige la lección inicial, la fija de otro modo. Si en Bessières la distinción humana se derrumba en el desborde, allí queda sometida a procedimiento. El tránsito importa porque muestra que la misma lógica puede sobrevivir al caos y presentarse después como orden. Con el tiempo, lo que perdura no es solo el hecho, sino su forma utilizable. Tratados, archivos, crónicas, fórmulas que prometen orden y traducen la violencia a lenguaje aceptable. Así, Bessières deja detrás algo más que ruina, deja un problema de nombre, porque cuando una matanza dentro de la cristiandad puede escribirse como justicia, la palabra que la ampara ya no significa exactamente lo que decía significar. El incendio de Béziers termina, pero el acto más duradero ocurre después, cuando la ceniza ya no arde. Alguien se sienta y lo convierte en lenguaje. En una mesa de campaña, con los dedos manchados de grasa y tinta, se decide qué debe significar una ciudad arrasada. No basta con ganar, hay que nombrar la victoria de un modo que la vuelva aceptable dentro de la cristiandad, porque lo que acaba de pasar no es solo violencia, es una contradicción que puede envenenar a quien la mire demasiado tiempo.
Por eso, el poder escribe rápido. En la carta enviada a Inocencio III, los legados no se detienen en la confusión humana de las calles, ordenan los hechos en una secuencia que suene a providencia, dejan constancia de que el asalto se precipitó antes de cerrar la discusión sobre los supuestos católicos y, aún así, presentan el resultado como un castigo total. La frase clave, que no se perdonó a nadie, funciona como sello. Lo que podría leerse como pérdida de control se vuelve, en el pergamino, prueba de favor divino. No hay sangre en la tinta, hay absolución. Esa operación cambia el terreno. Si la violencia puede ser narrada como justicia, incluso cuando rompe la distinción entre fiel y disidente, entonces la distinción deja de ser un freno político. A partir de Bessier, el sistema descubre una herramienta, la ambigüedad social. Ya no es un problema a resolver con paciencia, sino una excusa para castigos colectivos. Y cuando el castigo colectivo se vuelve practicable, la autoridad gana velocidad. La ciudad mixta, la ciudad real, queda condenada por definición, porque nunca podrá probar pureza sin desarmar su propia vida. En ese clima, las historias posteriores no corrigen el horror, lo estabilizan. Años después, Caesarius de Heisterbach registra la anécdota famosa del «mátalos a todos» como solución a la dificultad de distinguir. No es una prueba firme de una orden literal en Béziers. Es algo más útil para quien gobierna con miedo. Una parábola endurecida. El rumor se vuelve moral. El moralismo se vuelve método. Y el método se vuelve, con el tiempo, procedimiento. Ya no hace falta que la multitud se desborde como en 1209. Basta con que el poder tenga permiso interior para tratar una comunidad como sospecha. Lo que se pierde no es solo gente, se pierde un límite mental. En la cristiandad latina, la violencia contra otros llevaba siglos de justificación en fronteras externas. Béziers empuja esa lógica hacia adentro, a las calles donde suenan las mismas campanas. No inaugura la crueldad ya existía, pero sí legitima una fórmula, llamar cruzada a una guerra dentro de casa. Y esa palabra no solo recluta hombres, recluta excusas, permite que la destrucción se vea como higiene, que la confiscación se vea como restauración, que la obediencia se vea como salvación. Por eso, tras el humo, llega la reorganización. Los nombres de los señores cambian, las llaves de los castillos cambian, los juramentos se reescriben como si siempre hubieran sido así. El sur, que había vivido en una red de autonomías y lealtades fragmentadas, empieza a sentir otra geometría, la de un poder que no negocia solo por conveniencia local, sino por diseño. En esa geometría, el miedo deja de ser un accidente y se vuelve un instrumento de gobierno. No hace falta incendiar cada ciudad, si basta con recordar Béziers en la puerta correcta. La vida cotidiana se adapta con una rapidez que también da miedo. Los mercados vuelven a abrir, las misas continúan, se reparan techos, se sustituyen autoridades y por debajo algo cambia en el aire, una vigilancia nueva. No siempre visible, pero constante. En un mundo ya jerárquico, la sospecha se convierte en una segunda jerarquía que atraviesa a todas las demás. La disidencia no necesita ser mayoritaria para ser útil como amenaza, solo necesita ser lo bastante plausible como para que cualquiera pueda ser confundido con ella. A medida que la cruzada se prolonga y la corona francesa consolida su presencia, esa vigilancia se formaliza. La represión deja de depender del impulso del campamento y pasa a descansar en registros, interrogatorios y listas. La violencia se enfría, menos humo, más archivo. No es un alivio moral, sino otra forma de eficacia. Aquí el cambio ya está hecho. La autoridad no necesita un gesto único e irrepetible, le basta con la continuidad. La cruzada deja tras de sí una infraestructura política capaz de absorber el sur y de reducir el espacio social donde la convivencia ambigua había respirado, no porque el mundo se vuelva más claro, sino porque se vuelve más vigilable. Desde el poder, todo puede narrarse como orden restaurado, fe defendida,
cuerpo social curado. Pero esas palabras no registran lo que el sur aprendió con fuego y pergamino, que la salvación puede usarse como licencia y que la licencia puede fijarse como ley. Béthier fue el quiebre. Lo que vino después fue la administración de esa fractura, y así la palabra que ampara la violencia deja de ser inocente. Sigue sonando sagrada, pero ya arrastra otra capacidad, la de convertir una contradicción moral en un programa de gobierno sin necesidad de volver a nombrar el humo.